Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar el libro Realismo Capitalista de Mark Fisher. Para ello vamos a realizar una revisión de los 3 primeros capítulos. Para Fisher, la fase final del capitalismo es más acorde a un mundo desolado y en constante crisis que la convencional idea de un totalitarismo absoluto. El realismo capitalista es un concepto que Fisher usa y define como la idea muy difundida de que el capitalismo es el único modelo económico y que no hay alternativa económica ni futuro económico social más allá de él. La difusión del realismo capitalista es la estrategia del capitalismo. Fisher desarrolla esta idea formulando el siguiente problema. Primero, que no hay nada nuevo más allá del capitalismo. Segundo, que lo nuevo se configura a partir de lo ya establecido y simultáneamente lo ya establecido se configura constantemente en respuesta a lo nuevo. Entonces, bajo estas dos premisas, si no hay nada nuevo después del capitalismo, este en su fase final va perdiendo su sentido y entra en constante crisis, porque nada lo desafía. Consecuencia de ello es que todo se museifica y todo valor cultural se degrada a un simple adorno estético. De esa manera, una característica del individuo de esta fase final del capitalismo es la de un ultraconsumista que ha extraído de sí toda capacidad de asignarle un valor cultural a las cosas, con la única capacidad, diremos, de medir el mundo en base a lo que es consumible. El capitalismo se irroga el habernos liberado de la fe bruta y habernos vuelto a la apreciación estética de las cosas, de sacarnos de esa actitud primitiva de adoración a lo abstracto hacia una actitud más moderna, positivista, de la apreciación de lo concreto. El capitalismo se vende como la cura del fanatismo primitivo. Su metodología es ir desarraigando todo atisbo cultural del territorio donde se implanta. La estrategia del capitalismo es sencilla pero efectiva. Se sabe perfectamente que no es la solución más bonita, por ello apunta a describir las otras alternativas económicas como horribles. Se sabe también que su carácter es falto de sentido humano, por ello describe a las demás posturas económicas como profundamente inhumanas. Si bien no vivimos, dice el capitalismo, en el bien ideal, al menos no estamos en el mal mortal. El capitalismo puede ser injusto, pero más injusto, dice, y terrible es el comunismo estalinista. El hombre de la sociedad capitalista es educado con la idea de que cualquier situación distinta a la actual, de posible mejora, es una ilusión peligrosa. En esto se parece mucho al depresivo. Es más, un efecto de la sociedad capitalista es justamente la depresión, que más adelante Fisher va a ir abordando. Fisher toma distancia del concepto de posmodernidad de Jameson y propone el concepto de realismo capitalista por 3 razones. Primero, durante la década de los 80 todavía existía al menos una alternativa bastante visible frente al capitalismo. Hablamos pues del socialismo. En la actualidad, el socialismo ha colapsado y hay una esterilidad de alternativas económicas respecto al capitalismo. Segundo, el posmodernismo tenía su arraigo en una innovación respecto al modernismo. Sin embargo, no era eso lo que sucedía, sino más bien, dice Fisher, la absorción del modernismo por el capitalismo. Es que justamente con esto se dio la degradación del modernismo como estilo de vida a un adorno estético más de los múltiples adornos que contiene el capitalismo. Tercera y última razón es que en el pasado de Jameson, el capitalismo aún enfrentaba el problema de cómo expandirse y engullir cualquier cosa externa. Jameson observaba eso como algo terrible. En la actualidad, dicho proceso expansivo casi llega a sus límites. No queda nada que comer para el capitalismo. Sin embargo, no hay que concluir tan fácilmente que el pasado fue mejor que la actualidad por su variedad política e ideológica, pues el pasado es quien estructuró y armó el despliegue capitalista. En este mundo capitalista donde ya todo está incorporado y nada nuevo aparece, lo alternativo y disidente son estilos dentro de la gran variedad. Nada es mejor para el capitalismo que el anticapitalismo. Entonces, el anticapitalismo está ampliamente difundido dentro del capitalismo.
El capitalismo en sí no requiere de propaganda para su propagación. Es más, incluso la propaganda le cae mal. La ideología capitalista no trata de convencernos de algo, lo que sí utiliza ampliamente las ideologías anticapitalistas. Y digo que le cae tan bien el anticapitalismo al capitalismo, puesto que no parece querer exterminar al capitalismo, sino tan solamente mitigar sus excesos. Al capitalismo le sirven que lo aborrezcan. Incluso así funciona en nuestro interior. En nuestro fuero interno sabemos que está mal, pero nuestra conducta lo acepta. El ruido interno es cosa común para el capitalismo. Por ello las protestas le convienen para su permanencia, aunque no depende de ella, pues puede sacarle provecho. Es más factible definir al capitalismo no como una ideología detectable, sino como una estructura hiperabstracta, impersonal, que no sería nada sin nuestra cooperación. El capital es como un parásito o un vampiro, o una máquina hacedora de zombies. Y cómo es que habrá impactado tanto en el inconsciente colectivo que incluso las películas de terror reflejan este miedo y ruido interno, presente en las mentes de los directores, pero que en lo exterior les sirven al capital para reportar sendas ganancias. Nada es más molesto para el capitalismo que la agrupación política y la ideología. Por ello es que es más conveniente la protesta. Y para ello ha incorporado una amplia galería de protestas, siendo la que mejor se vende hoy en día aquellos movimientos protestatarios que no buscan armar un pensamiento anticapitalista, pues eso demoraría mucho. El capitalismo vende la idea de que al mundo le conviene gente buena y solidaria a gente políticamente organizada. Es urgente y más importante la inmediatez ética que la discusión política. Por ello, mejor es aceptar que no hay más reglas que las del capitalismo, no queda más que aceptar el realismo capitalista y cómo resolvemos la pobreza y las necesidades humanas, pues destinando una parte del dinero a una causa benéfica. He ahí la fantasía de que el consumismo occidental nos librará de las desigualdades sociales. Lo único que tienes que hacer es comprar el producto correcto. Pero si bien el concepto de realismo capitalista ya había sido utilizado anteriormente, este no se limita solamente al arte o a la publicidad, ya que en esas áreas del haber humano fue que fueron utilizados anteriormente este concepto. El realismo capitalista se mete también en áreas como la educación, la cultura y el trabajo, impidiendo el pensamiento y acciones humanas genuinas. Solo se puede desbaratar al realismo capitalista si se expone su gran mentira, su incoherencia y su indefensibilidad. El capitalismo, para hacerse creíble, tuvo que naturalizarse usando al neoliberalismo. La principal tarea del neoliberalismo era, pues, erradicar la categoría ética dentro de lo que se considera como valorable e inundar todos los sectores con un exceso de importancia al valor económico, tarea que fue muy bien cumplida. Tal es así que es impensable al día de hoy no relacionar el valor económico a la salud o a la educación. Para poder desenmascarar al realismo capitalista tenemos entonces que recurrir al psicoanálisis lacaniano, en la que se hace diferencia entre lo real y la realidad. Dice Lacan que lo real es todo aquello que la realidad intenta suprimir. Así, la realidad capitalista intenta suprimir lo real que sucede bajo sus normas. Por ejemplo, el desastre medioambiental es lo real frente a la aparente realidad positiva del capitalismo. Sin embargo, una estrategia sutil del capitalismo es que no suprime lo real por completo, sino que lo incorpora. Incorpora temas como el cambio climático o el agotamiento de recursos en el marketing y la publicidad, a la vez que propone la siguiente fantasía, que el tema de los recursos limitados puede fácilmente resolverse a través del mercado. Incluso si se llegaran a agotar en nuestro planeta, ya se están explorando otras fuentes de recursos en otros planetas, por lo que una falta de recursos vendría a ser nada más una falla temporaria del sistema. Sin embargo, la relación entre capitalismo y destrucción de la ecología es directa y evidente. Un mercado en constante expansión lleva por sí mismo el agotamiento de los recursos. Sin embargo, este lugar real dentro de la realidad capitalista ya ha sido ampliamente debatida e incluso aprovechada por el mismo capitalismo. Por ello, hay otros dos reales que todavía no han sido ampliamente politizados: la salud mental y la burocracia. En lo que respecta a la salud mental, el capitalismo propone tratarlo como algo natural, siendo que la enfermedad mental en realidad es un efecto más político-económico que natural.
ya que se han hallado relaciones entre las políticas neoliberales que practican países como Inglaterra, Estados Unidos o Australia y las altas tasas de depresión, ansiedad y estrés entre sus pobladores de dichos países. Entonces se debe uno cuestionar por qué es que en países eminentemente capitalistas sean tan altas las tasas de enfermedad mental, especialmente en la población juvenil. En cuanto a la burocracia, se creía que con la implementación del neoliberalismo el burocratismo quedaría como un recurso obsoleto. Sin embargo, lejos de desaparecer la burocracia, ha comenzado a proliferar mudando de piel, siendo más descentralizada. Fisher aborda estos dos problemas ya que están ampliamente relacionados con el tema de la educación, tema y área que ha sido ampliamente dominada por el realismo capitalista. Es así que a partir de los próximos capítulos él va a ir desarrollando aún más este concepto del realismo capitalista. Y bueno, hasta aquí los apuntes sobre los primeros 3 capítulos del libro Realismo Capitalista de Mark Fisher.